Hola hermanos, ¿cómo están? Queremos saludarles y darles la bienvenida un domingo más que podemos juntarnos a celebrar esto que llamamos el culto en línea. Queremos saludar también a aquellas personas de otras iglesias que nos están viendo y que luego nos hacen saber que nos acompañan y están presentes durante las transmisiones de estos cultos. A ellos también un saludo grande en el Señor. Hoy tenemos una noche muy especial donde vamos a tener un tiempo de alabanza como cada domingo y también un tiempo con la palabra de Dios en el que vamos a escuchar la voz de Dios. Es por eso que queremos pedirte que predispongas tu corazón, que puedas enfocarte esta noche en el Señor y quizás dejar de lado las distracciones del hogar. Quizás si estás viendo en el celular, apagar el televisor. Si estás viendo en un televisor, poner ahí en modo avión los celulares para que nada pueda interrumpir este tiempo. Que puedas cantar junto con nosotros y en el tiempo de la palabra del Señor puedas prestar toda la atención para escuchar la voz de Dios. Dejamos este tiempo en las manos de Dios y comenzamos con el tiempo de alabanza. Amado Dios, gracias por esta noche, gracias Dios porque podemos utilizar estos medios para cantar juntos y escuchar de tu palabra. Gracias por tu salvación, gracias porque tú eres bueno con nosotros y queremos que recibas nuestra adoración porque estamos agradecidos y tenemos muchos motivos de gratitud para agradecerte, para darte, para alabarte, porque solo tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en tu nombre. Amén, Dios. Necesitan amor que nunca falla, gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza y un Dios que salva. Salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Sé que me aceptas, lléname otra
nos puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi
Y quiero compartir con vos un salmo, el Salmo 27. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabes qué? Aunque una pandemia atente contra nuestra vida, no va a temer nuestro corazón. Nuestro futuro está asegurado. Y dice el verso 4: y una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo, dice, en su casa todos los días para contemplar su hermosura. Y sabes, me encanta esto, contemplar la hermosura de Dios. Y contemplar no solamente una mirada fugaz, sino que justamente es enfocarse, es pasar tiempo, es estar ahí presente, contemplando la hermosura de nuestro Dios. Y vamos a terminar cantando esta canción que dice: a sus pies. A sus pies es el mejor lugar donde podemos estar, el lugar más alto, más grande que podemos estar.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén pasando bien. En esta ocasión tendremos la meditación de la palabra de Dios en un pasaje, los primeros versículos del libro de los Hechos. Es un pasaje histórico y hemos titulado lo nuestro como las enseñanzas del Cristo resucitado. Y se me ocurrió este pensamiento porque hace poco hemos tenido la resurrección, el domingo de resurrección hemos celebrado, y han pasado unos días y pronto hacia fin de mayo aproximadamente tendremos Pentecostés, el equivalente, son 50 días, y la Escritura nos muestra que en ese periodo unos 40 días dedicados a las apariciones del Señor y a las enseñanzas a los suyos. Y luego hubo 10 días de espera hasta Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Entonces pensaba yo que podríamos hacer un viaje imaginario y ubicarnos con los discípulos allí en las apariciones del Cristo resucitado. Fueron 40 días y la verdad es que, bueno, surge de casualidad que estemos también nosotros con esta cuarentena, pero estaba pensando más que nada en el tiempo en que el Señor se apareció a aquellos hombres, que fue un tiempo glorioso para ellos, extraordinario. Y dice la Escritura de esta manera: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, indubitables. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Este es el pasaje, aunque nos centraremos en el verso 3. Les decía que es un momento histórico en cuanto a lo que sucede allí. Habla de un primer tratado dirigido a un tal Teófilo, seguramente un funcionario importante del Imperio Romano, por la forma en que se expresa, excelentísimo Teófilo, y donde él narra el ministerio terrenal de Jesús, hasta que pasó la experiencia de la cruz. Y dice que también, antes de subir al cielo, y por medio del Espíritu, les dio ciertos mandamientos que ellos recibieron, y también dice que en este libro, en este segundo libro, en el libro de los Hechos, Lucas ahora escribe acerca de las apariciones de Cristo, donde ellos realmente le reconocieron como tal, el Cristo que ellos conocían, y ciertas enseñanzas. Al menos hay 12 apariciones narradas. El enseñador, Cristo resucitado. Los enseñados, los apóstoles. El método fue un diálogo abierto, franco, entre ellos. El periodo, ya hemos dicho, 40 días, que es un tiempo muy significativo en la Biblia. Siempre aparecen 40 días cuando tiene algo que ver con el avance del reino de Dios, el desarrollo del plan de salvación. Y en este caso fue un tiempo tranquilo para aquellos hombres, aislado de los demás, en solitaria aprendizaje con el Señor. Y esto en vista de la gran tarea que tenían por delante, sabiendo que era un reducido grupo de débiles hombres. Esta fue una obra de educación del Señor, de formación para ellos, cuyos frutos se vieron en los siguientes 40 años. Fue el tiempo más o menos que vivieron todos ellos y luego partieron. El contexto histórico
este intervalo entre la resurrección y la ascensión definitiva de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Allí se les apareció y fue un tema porque iniciaba toda una época. Hasta el día de hoy, el impacto es a nivel mundial. El tema de la enseñanza, que es lo que me quiero concentrar, el reino de Dios. Cosas relacionadas o concernientes al reino. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y es decir, él continuó con los mismos temas que venía tratando antes, cuando estuvo con ellos en su ministerio terrenal. Pero implicaba darle nuevas instrucciones, ampliarle la visión, corregirle ciertos errores, cosas que no entendieron bien hasta que él resucitó. Y digo el reino de Dios. En el verso 1 tenemos el fundador, Jesús. Comenzó a hacer y a enseñar. En el versículo 2 tenemos las leyes del reino, es decir, les dio mandamientos por el Espíritu Santo. En el versículo 3 tenemos, el versículo 4 y 5, el privilegio. ¿Cuál es? La presencia del Espíritu Santo, que ya hemos leído. En el versículo 8 dice que hasta lo último de la tierra es la extensión de ese reino. En el versículo 9 tenemos al Rey, un Salvador resucitado y ascendido. Y en el 10 y 11, la esperanza de ese reino, que Cristo venga otra vez. Allí tenemos, de alguna manera, compilado esto del reino. ¿Qué reflexiones nos merecen esto? ¿En qué consiste esto del reino en esa época que nos toca vivir a nosotros? Hoy. Estamos aprendiendo allí junto al Señor y Él nos habla de un reino. Y ellos pensaron en el reino de Israel. Y el Señor le dice, no, momentito. Yo les voy a hablar acerca de un reino. Ese reino se encarna, toma forma real, actual y visible en la iglesia, en esa nueva sociedad humana que se está formando por todos los que creen en el Señor Jesús. Han nacido de nuevo. El reino es el reinado de Dios en el corazón de las personas. Es el gobierno divino. Hay cosas que ellos entonces experimentaron allí. Repito, recordaron, repasaron la historia de Cristo en su ministerio terrenal. Luego, lo que ellos aprendieron también con él. Recibieron ciertos mandamientos por intermedio poderoso, autoritativo del Espíritu Santo. Reconocieron al Cristo resucitado, no tuvieron dudas de que era Él, nadie más que Él, era exactamente Él. Y la evidencia fue aplastante, era Él y no otro, no un fantasma, no un ángel, era Jesucristo. Recibieron enseñanzas acerca del reino, de cómo es aquí y ahora ese reino, cómo se encarna en la iglesia. La iglesia es una parte de ese reino, el reino es mucho más amplio. El reino de Dios abarca también el periodo Antiguo Testamento con Israel, anteriormente los patriarcas, el reino mesiánico en el futuro, cuando Cristo venga nuevamente a la tierra. Es como si fuera, la iglesia es como si fuera una provincia de entre las tantas que hay en la Argentina. Somos santafesinos, pero también somos argentinos. Es decir, somos miembros de la iglesia, pero también somos súbditos del reino. El reino baja de los cielos. La iglesia sube de la tierra. Y en esa confluencia nos encontramos hoy. Y el Señor habla de esto. También corrigió ciertos errores, puntos equivocados que ellos tenían, prejuicios, falsas expectativas. Entonces el reino del cual habló era diferente al que ellos tenían en la cabeza. La idea de ellos era estrecha, pequeña, limitada a Israel. Jesucristo tiene una visión grande, incluía universalmente a todos los pueblos, naciones, idiomas. A medida que nosotros tengamos más comunión con el Señor, vamos a empezar a ver las cosas como Él las ve. Grande, gloriosa, una visión enorme de la iglesia de Jesucristo. También se les preparó para el derramamiento del Espíritu Santo. Les habló acerca de esto y que no se asustaran de lo que iban a suceder y lo que iban a experimentar. Simplemente Él pasó tiempo con ellos, hablando de cosas relacionadas al reino de Dios.
Esto explica el entusiasmo de los apóstoles, la emoción en salir a predicar acerca de eso, la excluyente manera de comportarse tan excitante, estaban exultantes, vivían su fe de esa manera, celebrándola, la presencia de Dios en sus vidas, con enorme expectativa. Jesucristo viene pronto, ha resucitado. Los que lo veían vencido y derrotado en la cruz, nosotros podemos decirle, le hemos visto, ha triunfado. Y tenemos entonces de cerca esto de la esencia de las conversaciones del Señor, tenemos allí. Y nosotros podemos contagiarnos del mismo espíritu de esos hombres. Algunas lecciones entonces que podemos sacar. En primer lugar, tenemos aquí sintéticamente la enseñanza práctica más sabia para la iglesia de todos los tiempos. Hay cosas que las iglesias tienen que entender. Nosotros, como miembros de esas iglesias, tenemos que entender que el Cristo resucitado es lo que cuenta. Y esto es lo más importante. Y lo práctico es mirar a Cristo como aquellos hombres lo miraron, experimentarlo como ellos lo experimentaron, vivirlo como ellos lo vivieron. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos así, vamos a tener la experiencia del Pentecostés. Nosotros anhelamos como aquellos hombres, nos encanta tener aquella llenura del Espíritu Santo, aquella experiencia de predicar, de ese fervor, de ese anhelo, de ese amor, de esa simplicidad, de esa alegría. Pero no queremos pagar el precio de estar a los pies de Cristo 40 días o estar allí aprendiendo del Señor. Serán 40, 50, lo que sea. La idea es que tenemos que pasar tiempo en comunión con el Señor. Como dijo alguien, si quieres atraer al mundo, toma fuego del cielo y el mundo vendrá a verte cómo te consumes. Esto es la experiencia del hombre y la mujer de Dios, auténtica, real. La primera cosa que podemos aprender como lección es, presta atención, debemos asegurarnos que pertenecemos a ese reino. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El que es creyente, el que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, es parte del reino del Señor Jesús. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si eres parte del reino, vas a vivirlo. Asegúrate de ser parte de ese reino. Es el trabajo más importante que puedes hacer en el día de hoy. Examínate. Y si no eres de Cristo, ven prontamente a Él. En segundo lugar, debemos aprender que será a través de muchas tribulaciones que alcanzaremos ese reino. Los violentos lo arrebatan. Habrá una lucha que hacer. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. Iba el apóstol, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Solo lo disfrutaremos en plenitud cuando estemos en su presencia. Pero entre tanto, este peregrinar, este camino, está atravesado de muchas tribulaciones, de tentaciones, de riesgos, de peligros espirituales, peligros de los de adentro, de falsos hermanos, peligros de afuera, que son enemigos de la cruz de Cristo. Peligros del mundo con su atractivo, peligros de Satanás con sus insinuaciones diabólicas. El creyente va a atravesar esto, con sus luchas interiores también, con sus miedos, tribulaciones. Pero de todas me ha librado el Señor, decía Pablo. Nosotros que tenemos la fe que vence al mundo, tenemos que avanzar con esta victoria, sabiendo que al final nos espera el Señor. Así que, primero, asegúrate que eres parte del reino. Segundo, entiende que habrá tribulaciones. Y tercero, viene ahora, debemos aprender a predicar el Evangelio.
Predicar el Evangelio es hablar del reino de Dios. Es presentarle al mundo quién es el rey. Debemos captar la visión gloriosa del reino de Dios, su grandeza universal, su majestuosidad, su triunfo aplastante, su dimensión espiritual aquí y ahora. De Cristo debemos captar primero en nuestra mente cómo es ese reino, en qué consiste, para que luego el Espíritu pueda encender nuestros corazones para proclamarlo. Dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice en Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En 20:25, a los ancianos en Mileto le dice, y ahora, aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Predicando el reino. ¿Vieron lo que se repite? Al final, en el último capítulo 28 de este mismo libro, versos 23 y 31, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Somos llamados a ser testigos de Cristo. Tenemos que anunciar el Evangelio, y anunciar el Evangelio es hablar del reino. El cuarto punto práctico para nosotros en esta ocasión es que debemos aprender algo más en la escuela bíblica intensiva con el Señor Jesús junto a los discípulos. Aprender a ser de edificación a nuestros hermanos, tratando de no ser de tropiezo u obstáculo para su crecimiento en Cristo. El reino de Dios yo lo entiendo como lo entendieron aquellos discípulos. ¿Cómo yo me doy cuenta cómo lo entendieron? En cómo después lo vivieron, según el relato del libro de los Hechos, y cómo después lo explicaron en las epístolas. Entonces uno tiene que recorrer las epístolas, las cosas que se dicen del reino. Y entonces podemos ver cómo ellos entendieron y vivieron esta realidad. Y en Romanos 14, versos 15 y 18, el apóstol San Pablo escribió así, pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, esto de comer o no comer, o ciertas cosas que pueden ser obstáculo para el hermano, lo dejo de hacer, me privo de eso para bendición del otro. Y eso está, en el medio de eso hay un versículo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Nosotros no debemos ser tropiezo u obstáculo para el crecimiento espiritual de mi hermano o mi hermana en Cristo. No. Si hay algo, debemos evitar el pecado. Si yo caigo en pecado, estoy siendo tropiezo para mi hermano. Si debo dejar todo peso, cosas legítimas, pero que me comprometen y me impiden avanzar en la obra. Tengo que aprender a desarrollar hábitos santos. Entonces, voy a hacer de edificación a mi hermano. Todo aquello que edifica al otro, debo procurar hacerlo. Todo aquello que obstaculiza el crecimiento de otro, debo evitar de hacerlo. Debo cuidarme, entonces, en esto. Y si en algo he fallado, pido perdón y tengo que seguir adelante. Tras el supremo llamamiento en Cristo Jesús, viviendo de manera digna de la vocación con que hemos sido llamados como cristianos, dignos de Cristo, dice el apóstol. Así que asegúrate de que estás en el reino. Toma conciencia de que habrá muchas tribulaciones. Predica ese reino. Sé de edificación a los hermanos. Y quinto, debemos aprender que este reino, que ser parte de la iglesia, donde se encarna ese reino, no es una religión, no es un conjunto de ceremonias, no es el guardar ciertas festividades cristianas,
o de cumplir determinadas reglas en cuanto a comidas, bebidas, vestimentas, posturas, lenguaje. No es simplemente ir y cumplir el domingo. Dice Romanos 14:17, el texto que ya hemos leído, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el reino, quiero aclarar esto, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios quiere gobernar en nuestra vida. Por eso Cristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. El creyente tiene que saber esto. Esta es la oración modelo para todos nosotros, que deberíamos repasarla más seguido y practicarla de alguna manera, tratando de entender y que moldee nuestras oraciones personales. Pero dice, venga tu reino. El creyente verdadero anhela que el reino de Dios esté en su vida. Es un reino en misterio porque está aquí en el corazón, no está visible a todos, está aquí, escondido. Y el Espíritu Santo hace posible esa experiencia en mi vida. Y la Escritura nos dice esto, de esa manera, como hemos leído allí. El creyente sabe que no es cumplir con las reuniones de manera dominguera, no es hacer aquello o lo otro, sino que es justicia. ¿Qué es esto? Un comportamiento ético de acuerdo al Evangelio. Ahora soy justificado en Cristo por la fe y debo vivir una vida de justificado, de justicia, de una ética que el Señor apruebe. En segundo lugar dice de paz, de armonía y apoyo mutuo entre creyentes, de gozo, de regocijo interior permanente, de una alegría confortante que no depende de las cosas externas, porque el Espíritu Santo está en mí. El creyente puede tener esta experiencia. Así que avanzamos a un nuevo punto. Sexto, debemos aprender que el reino de Dios no es simple palabrería, meras especulaciones, una verborragia elocuente sobre temas acerca del cristianismo. Hay un libro que invito a que ustedes lean que se llama El Peregrino, de un tal Juan Bunyan. Cuenta la historia de un cristiano que se convierte a través de una alegoría. Y entonces, cristiano va camino a la casa celestial. Y en ese camino se encuentra con distintas personas. Y en una de ellas se encuentra uno que tenía una presencia muy agradable, que hablaba muy bien, hablaba mucho y de buenas maneras acerca del cristianismo. Una elocuencia. Y descubrió, ¿cómo te llamas? Locuaz. Locuaces, aquellos que hablan mucho y bien y no paran de hablar. Estas personas tienen apariencia de ser cristianos, pero no avanzan más que eso, palabras. Y luego Peregrino ve que un día Locuaz lo abandona. Él le gustaba conversar, le hacía bien, pero llega un momento en que ya era medio pesado. Y entonces pasa que algún día Locuaz se va y lo encuentra por allí hablando de otros temas con la misma elocuencia. Nunca había sido realmente cristiano. Este es el problema. Algunos creen que el cristianismo son meras palabras, pero en realidad se trata de vivencias. Así dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en hechos concretos, en realidades concretas, en vivencias, experiencias con Cristo. Como nos decía don Samuel Pérez Millo, a veces hablamos de los milagros de otros, hablamos a nuestros hijos, de lo que sucede en la Biblia, de cómo ha hecho milagros, pero cuéntale de cómo Dios obró milagros en tu vida, cómo cambió tu vida, cómo contestó tal oración, cómo te cuidó en tal lugar, cómo te dio la provisión justo a tiempo. ¿Tienes esas experiencias así con el Señor? Porque en eso consiste el reino de Dios, en poder, en la dinámica, en la potencia de un Dios que se despliega y actúa en nuestra vida. Así que esto es lo importante. Y vamos al séptimo punto y final. Dice la Escritura, debemos aprender que ya no podemos vivir en la esclavitud del pecado.
El reino de Dios es una vida de victoria sobre las tentaciones. Dice Gálatas 5:21, hablando de las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas los que tienen el fruto del Espíritu, aparte del verso 22, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos entender que el Espíritu es como un árbol que da su fruto, y todo este fruto variado, lleno de virtudes del cristiano, para el cristiano. Es una vida sobrenatural. Debemos comprender esto. Es el fruto del Espíritu. Los que están esclavos del pecado no pueden heredar el reino de Dios. Quien no ha quebrado esa relación de esclavitud se encuentra afuera del reino. Hay un par de conclusiones que podemos decir para terminar. Los creyentes hoy en día anhelan una repetición poderosa del Pentecostés. Quieren tener esta llenura del Espíritu Santo, aquí y ahora. La dificultad, repito, es que no se toman la molestia de prepararse para ello. Este pasaje que hemos leído, este tiempo de los discípulos con el Señor, nos enseña que la experiencia con el Espíritu Santo debe estar precedida por una comunión prolongada con el Cristo resucitado. ¿Sí? Somos llamados a tener esta comunión. No hay otra manera simple, real, básica, de que si queremos crecer, hay que pasar tiempo con el Señor. Hay que pasar tiempo en oración, en lectura bíblica, en meditación, en pensar qué estoy haciendo, examinándome y obedeciendo, buscando al Señor. Somos invitados a ver a Cristo como ellos lo vieron, a experimentarlo como ellos lo vivieron. Es el Señor vivo y resucitado. Es el Señor, dijo Juan cuando estuvo en el mar de Galilea, allí a lo lejos lo vio en la costa. Es el Señor. Esto es lo que tenemos que descubrir a Cristo en nuestra vida. Que aparezca y celebrarlo dignamente. Podemos vivir con alegría más allá de los sinsabores de la vida cotidiana en esta tierra. Somos convocados a relacionarnos íntimamente con Cristo y cada vez más a estrechar nuestra comunión con Él. Todos deben aprender esta verdad.